Gracias le damos, Señor, hermanos. Vamos a compartir la palabra. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 5, verso 11. Dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir, difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Amén? ¿Sí? Vamos a leer un pasaje más en 1 Corintios, capítulo 15, verso 58. A ver, alguien que lea, fuerte, como de hombre. 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Hay que estar firmes, constantes. ¿Qué más dice? Creciendo. Bueno, vamos a hablar las etapas del crecimiento. Por lo menos hay 7 etapas de crecimiento en la vida natural del hombre, pero también tiene una similitud con la vida espiritual nuestra. Entonces vamos a ver un poquito cada etapa para poder comprender y para poder ver en dónde va usted, en qué etapa está, ¿sí? Ahora sí, acá usted tiene que apelar a su sinceridad, como dijo Rabito, ¿no? ¿Sí? ¿Cuándo conocen a Rabito? Apela a su sinceridad, no se ponga un 9 si sacó un 5, ¿sí? Porque uno es nacido. Si usted no tiene sinceridad con usted mismo, ¿qué está haciendo? ¿Ah? Se está engañando. Si usted dice voy bien y va caminando torcido, es un autoengaño. ¿Sí? Así que vamos a ver algunas etapas del crecimiento en la vida espiritual. Veo que decía ahí el apóstol Pablo, creciendo en la obra del Señor, pero dice siempre. ¿Sí? Y que en Hebreos 5:11, a ver, vamos a volver ahí, podríamos tomar una palabra también. Verso 14, 5:14. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Qué significa eso? Si el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Qué está diciendo la palabra? Que la madurez alcanza. La madurez es algo que yo debo alcanzar. ¿Entiende? Entonces es una meta, ¿sí? Hay que alcanzar la madurez. Hay cristianos que se quedan niños toda la vida, ¿sí? ¿Hace cuánto que va a la iglesia? Hace 70 años, pero todavía tiene pañal, ¿sí? Entonces no es útil, ¿entiende? Por eso dice la palabra, mientras el heredero es niño, en nada difiere con un esclavo. Por más que sea el heredero de todo, ¿sí? Pero como es niño, no se le puede dar ninguna responsabilidad. Bueno, en la vida espiritual es lo mismo, igual, ¿sí? Si tú tienes un niño que es heredero de una herencia millonaria, no le va a dar, ¿sí?, el dinero para que lo malgaste, porque no tiene ni la madurez mental, ¿sí?, ni física tampoco para poder administrar lo que tiene. Entonces hay muchas cosas que nos llegan a nuestra vida porque estamos nivelados hacia abajo, ¿sí? Por ahí el deseo bueno, el anhelo bueno, es el propósito de Dios, es el llamado de Dios, el deseo de Dios, pero está todavía en una etapa de niñez. Entonces Dios no te puede dar una carga, ¿sí? Es como que usted le ponga una mochila de un chico de la secundaria a un bebé recién nacido. No la puede llevar, ¿sí o no? ¿O sí? No. Pero a veces nuestra mente ilógica piensa que sí nos puede dar ya, ahora me tiene que dar, ¿sí? Yo entré ayer a la iglesia, mañana tengo que ser pastor. Bueno, no pasa así, ¿eh? Por eso hay una etapa toda de preparación, hermano. Entonces esto nos va a ayudar a nosotros a vernos por dónde vamos, ¿sí? Si yo acá me tengo que encontrar yo acá, ¿veo? ¿Sí? Porque hay algunos que
cuando uno tiene un pensamiento más elevado de lo que tiene que tener, no se va a encontrar en esta lista, ¿sí? Porque ya es querubín, ya vuela, ya, ¿sí? Entonces no, acá tú tienes que tener humildad. La humildad nos va a hacer reconocer lo que está bien y está mal, ¿sí? Debe tener humildad y sinceridad. Y si usted está hace 10 años en la iglesia, pero todavía ahora cada vez que todavía tiene el pañal, bueno, ¿sí? Tiene que reconocerlo. Mire, lo que no se reconoce no se puede cambiar. ¿Entiende? Es como usted le dice a una persona, che, vos sos re soberbio. Y esa persona no reconoce que es soberbia, no va a cambiar. Primero tiene que haber un reconocimiento. Si hay reconocimiento y arrepentimiento. ¿Entiende? Ahora, cuando no reconozco las cosas, no puedo cambiar. ¿Entiende? Bueno, la primera etapa es la etapa de un bebé, un infante, ¿sí? Mira lo que dice 1 de Pedro, capítulo 1. Esta es la etapa del bebé. 1 de Pedro, capítulo 2, perdón, verso 2. Dice así: desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Sí? Acá, hermano, la primera etapa, que es el recién nacido, ¿sí? El recién nacido es un bebé, hermanos, que es dependiente, ¿sí? Ustedes, si yo voy a hablar en cuestiones que tienen que ver con lo lógico, lo natural, pero usted asimílelo a su vida espiritual, ¿sí? Porque ahí es donde usted se va a ver, ¿sí? Una persona que es recién nacida, por lo general son personas dependientes de, ¿sí? Uno tiene que atenderlos, ¿sí? Por lo general son personas que son pecadores reincidentes, ¿sí? Peca, se arrepiente, peca, se arrepiente, peca, se arrepiente, peca, se arrepiente. ¿Sí? Porque el bebé, hermanos, que recién nace, ¿qué hace? Come, ¿sí? Y hay que cambiar el pañal, ¿sí o no? Son las dos cosas que hace, nada más, ¿sí? No hace otra cosa, no canta, no habla, no camina, no hace nada, solamente come, demanda alimento, ¿sí? ¡Ah! Y después de la mañana, ahí, se llega el pecho de la mamá, ¿no? Se duerme, después cambiar el pañal. Con el bebé espiritual igual, come, demanda, ¿sí? Como oveja demanda, ¿sí? Pero se manda sus mocos constantemente. Es porque es su etapa, ¿vio? ¿Sí? Hay gente que entra a la iglesia y ya quiere que mañana ya cambie la vida. No va a cambiar la vida, porque es una etapa de crecimiento, ¿entiendes? Entonces, por eso uno como pastor tiene que tener mucha paciencia. Entonces uno percibe la etapa que va uno, ¿no? Se da cuenta si va madurando o no. Lo ideal sería que todos vayamos creciendo y nos vayamos superando, ¿sí? Así como en la vida natural nos vamos creciendo, nos vamos desarrollando, también en la vida espiritual. Entonces lo primero que hace el bebé, hermanos, ¿sí? Es dependiente. También un bebé espiritual necesita ser alimentado, no se sabe alimentar solo. Y ya cuando está en la etapa más o menos así, que tiene unos cuantos meses, ya empieza a gatear, ¿vio? ¿Sí? ¿Qué es lo primero que hace el bebé? Todo lo que encuentra lo lleva a la boca, ¿sí o no? ¿Sí? Usted lo encuentra ahí y agarra una cucaracha y la va masticando, ¿verdad? Claro, porque el bebé... Ahora, ¿por qué ese es un niño? ¿Por qué es un bebé una cosa de eso? Porque no tiene el discernimiento de lo que es bueno y es malo, ¿sí? Bueno, igual te va allá a la India y hay un montón de adultos comiendo cucarachas, ¿no? Pero es otro tema. ¿Sí? Ahora el niño espiritual, todo lo que ve por internet, todo es de Dios. Como dice Dios, el que habla, ¿vio? Entonces debe ser Dios. No tiene la facultad para discernir, ¿sí?, entre lo que es un alimento espiritual y lo que es un engaño, o lo que es una fábula o una mentira. Porque hay muchas cosas que parecen alimento, pero en realidad es veneno. ¿Entienden? Por eso las iglesias están hoy, por lo general las iglesias son iglesias anímicas espiritualmente, cristianos débiles, ¿sí? Porque no hay alimento. Y el alimento que dan está contaminado, ¿sí?, con psicología, con fábulas, con mentiras, con engaños, con manipulaciones. Entonces, ese alimento, ¿sí?, no es puro, ¿sí? Por eso, ¿qué hace
¿Cuál es el mejor alimento para un recién nacido? La leche materna, ¿sí o no? ¿Sí? Porque es puro eso. ¿Sí? No tiene ningún conservante, ¿vio? ¿Sí? No es la Serenísima, ni la Sancor, ni ninguna de esas. ¿Entiendes? Entonces, hermanos, un bebé, ¿sí?, no sabe discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que es verdad y es mentira. ¿Sí? Entonces usted un día puede venir y sentarse acá, y otro día puede ir allá con el mormón, con el testigo de Jehová, y lo mismo porque todos hablan de Dios. Y todos dicen Jesús. Bueno, el Umbanda también dice Jesús. ¿Sí? Entonces es lo mismo. ¿Por qué? Porque todavía en su facultad de pensamiento no hay discernimiento. Entonces una etapa, hermanos, la etapa de la niñez es una etapa de cuidado. ¿Sí? Ahora, ¿qué necesita un bebé recién nacido? Dígalo, por amor a Cristo. Padres. ¿Sí? Necesita padres. ¿Sí? Así que yo soy su padre. No en el contexto de la paternidad que hablan mucho hoy, que es una falacia, una mentira, ¿no? No existe tal paternidad apostólica. Por eso el que no tiene madurez va a pensar así, este es mi padre. Eso no lo podemos explicar. Pero nosotros cumplimos, ¿sí?, un lugar, ¿sí?, de tutores. Entonces Dios a nosotros nos pone como administradores que tenemos que cuidar. Nos pone, este recién nació. Acá hay algunos hermanos que nacieron acá. O Cristian. Nosotros cuando agarramos a Cristian era un bebé allá en la casa. ¿Sí? Entonces, pero nació acá. ¿Sí? ¿Entiendes? Pero vamos pasando etapas. ¿Sí? Marisol también, porque Marisol también nació allá, en la cuna de allá de Cabral. ¿Sí? Hay varios que nacieron acá. Algunos nacieron en mi casa, otros nacieron acá. ¿Entiendes? Pero como fueron engendrados por la palabra que oyeron. ¿Entiendes? ¿Sí? Porque el varón engendra, la mujer concibe. Por eso no existe tal cosa como madre espiritual. Porque la madre no puede engendrar, ni puede concebir. ¿Entiendes? Como usted empieza a analizar la palabra, se da cuenta que hay muchas mentiras dentro de la iglesia, hay muchas cosas. Pero el que es bebé no va a poder discernir. Todavía su entendimiento está, ¿sí?, en la confusión. No sabe qué es. ¿Es de Dios? ¿No es de Dios? ¿Guardamos el sábado o guardamos el domingo? ¿Qué dijo el Papa? ¿Qué dijo el Papa? ¿Lo congregamos el domingo o el sábado? ¿Sí? Porque hay hermanos que son sabatini, yo. Solo el sábado. El domingo no. Y hay otros que vienen el domingo. Son domingueros. ¿Sí? Porque el día del Señor es el sábado para el judío, ¿no? ¿Cuántos son judíos? Levanten la mano, Levanten la mano los judíos, o entonces no por usted. Esa orden no es para usted. ¿Usted es israelita o no? O no es para usted. Somos gentiles. Y Cristo es nuestro reposo, no el sábado. Ahora, cuando uno se deja inculcar cosas, ¿quién lo dijo? Y lo dijo allá una señora que se llamaba Elena, no sé qué dijo, profetizó, no sé qué. Bueno, entonces esa señora, capaz que tenía razón, no sé. Pero ahora, cuando no hay madurez, no discernimos lo que es de Dios y lo que no. Entonces, todo lo que agarramos, todos lo tomamos como cierto. Por eso podemos estar correctamente engañados nosotros. Entonces, esta etapa es la etapa más peligrosa. ¿Sí? La etapa de la niñez. ¿Sí? Ser un bebé. ¿Sí? Pero recuerden, un bebé necesita personas que le den instrucción, que le ayuden a entender. ¿Sí? Por eso, si usted está en una iglesia que le hablan la palabra y no le hablan otra cosa, porque en las iglesias no se habla mucho la palabra, ¿entiende? Entonces agradezca a Dios por eso. ¿Sí? ¿Entiende? No se quede con la duda. Pregunte. ¿Sí? ¿Entiende? Tiene que preguntar. Entonces, hermanos, lo que hacemos nosotros, la primera etapa es esta, ¿yo? ¿Sí? Por eso no se tiene que alimentar de cualquier cosa. No todos los pastores que están en internet predican la verdad, no todos. Por lo general, digo, el 90% son todos falsos. Más esos que son reconocidos, ¿no? Lo que a usted le gusta, ¿no? ¿Sí? Esos que gritan mucho, que tiran fuego por la boca, todo eso. Es muy cuestionable el estilo de vida que ellos tienen y la doctrina que ellos enseñan.
pero eso es atractivo, ¿yo? ¿Entiendes? Entonces la palabra de Dios se cumple, ¿yo? ¿Sí? Se amontonarán maestros de acuerdo a sus propias concupiscencias, ¿sí? Y van a hacer mercadería con la gente. Hoy usted es un cliente de la iglesia. Ahora, cuando no hay discernimiento, a usted le va a parecer que es de Dios. No todas las iglesias, miren lo que voy a decir, no todas las iglesias que están abiertas las abrió el Señor, no todas. Algunas son sinagogas de Satanás, porque se enseñan herejías destructivas, impulsadas por espíritus inmundos. ¿Entiende? Entonces por eso nosotros necesitamos, hermano, madurar. ¿Ve? Que la madurez usted la tiene que alcanzar. No puede estar 40 años en la iglesia y no entiendo, capaz que de Dios no sé. No, usted tiene que razonar. Dios le dio materia gris a todos nosotros. Tenemos que entender, ¿sí? Y usted tiene la responsabilidad de entender lo que está oyendo. Y si no entiende, ¿por qué la iglesia va cada vez en un declive? ¿Vio? Porque la iglesia es vaga, ¿ya? Que el pastor me traiga acá en el plato, acá, con el cuchillo, el tenedor y me dé en la boca la palabra. Si usted puede comer en su casa la palabra también, o no tiene Biblia en su casa, usted también puede. También puede investigar, también puede indagar, puede tomarse tiempo, puede pedirle a Dios que le dé revelaciones, que le enseñe. El Espíritu Santo dice que nos va a ayudar, nos va a enseñar. Entonces, ¿por qué la iglesia cae en una apostasía? Por esto mismo. Entonces, hermanos, ¿sí? Para crecer se necesita un alimento puro, ¿sí? Y la palabra de Dios no está contaminada con nada, ¿no? ¿Sí? No trae nada. Entonces, nosotros busquemos, hermanos, entender y comprender que es necesario que crezcamos, ¿sí? Vamos a leer, hermanos. Un bebé necesita ser alimentado, necesita ser ayudado, ser instruido. Y Dios cuida mucho y procura, ¿sí?, por aquellos que son nuevos en el camino del Señor. Mira lo que dice el verso 17, Romanos 16, verso 17. Dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina de vosotros que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones. ¿De quién dice? De ellos son los bebés, los ingenuos. Bebés ingenuos, ¿sí? Tienen ingenuidad en su manera de pensar. Entonces, hermanos, vamos a ir a la otra etapa. 1 Corintios 14, vamos a leer. Si usted pasó algo, pasó la de bebé. no me quedé acá, ¿no? ¿Sí? Por algunos ya tienen años de cristiano, hermano, pero por eso los años de creyente no te hacen madurar. El conocimiento de la palabra tampoco te hace maduro. Los dones espirituales tampoco te hacen madurar. Por eso la iglesia de Corinto estaba plagada de dones espirituales, pero eran todos niños, ¿eh? Sí. Bueno, ¿lo tiene? Esta es la etapa del niño, ¿sí?, del ñoño. Dice así, 14:20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sé niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Cómo usted en el modo de pensar? Mira el capítulo 13 de Corintios, 1 Corintios 13, el verso 11, hay un versículo por atrás. Dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, ¿qué dice? Lea y entienda, O sea que hay cosas que para crecer, ¿qué hay que hacer? Hay que dejar, ¿sí? Porque si usted no deja todavía nada, está con el sonajero todavía de que nació. Yo como las mamás que guardan el escarpín de cuando nació y el pupo de Adán, veo que lo tienen ahí, parece un chinchulín ahí rostizado. No, tiene que dejar, ¿sí? Tiene que dejar.
¿sí? Pero acá Pablo dice, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. O sea que entró en otra etapa, pero abandonó una, dejando aquellas cosas, ¿no? ¿Sí? Ustedes no van a tener ningún niño, por ejemplo, de 12 años con un pañal, ¿o sí? A menos que tenga una deficiencia física o una enfermedad. Todo lo que nace y es normal y tiene vida, tiene que crecer. Todo. Si usted planta una semilla y esa árbol es buena y agarra buena tierra, tiene que crecer. Se tiene que desarrollar. Tiene que salir el tallo, la rama, las hojas y después el fruto. Son etapas de crecimiento, ¿sabes? Un día le hablé de los árboles, ¿de acuerdo? Bueno, nosotros como hombres, ¿sí? Pues mire, hay hombres que tienen por ahí 40 años, ya tienen 2, 3 hijos, ¿vio? Pero son como niños. En lo que piensan. ¿Sí? Algunos todavía juegan a los videojuegos. Están ahí con la play, sacando la lengua, 4 o 5 horas peleando ahí con los hijos, ¿sí? Ya tiene bigote, ¿vio? Pero está preocupado porque se quiere comprar la última play. La 5 creo que no, ahora, a ver lo que saben, a ver lo que tienen play. Sí. Ya como se delata, ¿vio? ¿Sí? La 5, ¿no? ¿Sí? La 5. Alguno. Hay un juego conocido que se llama Fortnite. Un juego que creo que es gratis. ¿Es gratis? Es gratis, ¿no? Supuestamente es gratis ese juego. Pero para vestir el muñeco ese que tienen ahí en la pantalla, algunos llegan a pagar $80, $100. Para poner una gorra, una zapatilla, un bigote, algo, un anteojo al muñeco. Y lo pagan, ¿eh? Bueno, eso son cosas de niños todavía, ¿eh? Todavía preocupado para vestir ese juguete. Dios mío. Imagínense. Nosotros jugamos la payana con piedra, ¿vio? En la calle nos raspamos todo, ¿eh? A la bolita. Pero cuando hay niñez, hermanos, ¿sí? Mire, cuando hay niñez estas cosas que parecen risueñas, mire, yo considero que no, si un adulto por ahí se pone a jugar con su hijo, qué sé yo, una cosa, no es un pecado, no es algo malo, porque uno tiene que tener su tiempo de esparcimiento, de recreación, no somos robots nosotros, ¿no? Pero ahora el tema es cuando eso pesa y es relevante en tu corazón, ¿entiendes? Ahí el peligro. ¿Qué preferís? ¿Salir a la plaza a caminar con tu esposa o quedarte jugando 4 horas eso? Bueno, ¿sí? De acuerdo a la madurez, es la importancia que te va a dar. Y yo prefiero 4 horas jugando a la playa. Eso es importante. Pero eso revela el estado de la madurez de la persona. ¿Entiendes? Por eso los niños, hermanos, es una etapa, ¿sí? Que van creciendo, se van desarrollando y van formando y van forjando un carácter, ¿sí? Por lo general un niño, por ejemplo, no tiene responsabilidad, es irresponsable, ¿sí? Dice, vos venís a las 5, 5 y media llego. Los niños son irresponsables, no pueden afincarse con un compromiso, porque todavía su reloj interno de su mente todavía no. ¿Sí? Ay, qué exagerado, no me van a decir porque llegué tarde. Mire, si el Señor había dicho, bueno, esta es la hora y el día, oiga bien lo que voy a decir, esta es la hora y el día que yo voy a venir por ustedes. Si yo no los encuentro a todos desde acá, se quedan. Más de uno de que de acá presente se quedaría. Porque siempre llega tarde, ¿no? No se quedaría. ¿Sí? Si el Señor dice, ustedes vengan a esta hora que yo voy a venir y me lo llevo. Pero el que no llegó, me cerró la puerta, ¿no? Bueno, como nosotros no vemos esa gravedad de las cosas, ¿sí? Por eso algunos vienen tarde en el reloj de Dios, ¿no? Una cosa es el reloj cronológico nuestro, otra cosa es el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es otro. ¿Sí? Dios tiene otro calendario. Eso es el tiempo Kairos, ¿no? ¿Sí? Es el tiempo espiritual. Ahora hay que ver
si nosotros estamos coordinados con ese tiempo. ¿Entiendes? Capaz que usted tiene 50 años y ya pensó que a los 50 años vos tenías que ser pastor. Y vos tenés 50 años y todavía recién está cambiando de pañal. Entonces venís muy atrás de lo que tenías que hacer. ¿Entiendes? Bueno, eso cuando hay niñez. Cuando hay niñez, retrasamos las cosas. ¿Cómo son los niños? Caprichosos. Algunos son caprichosos, hay que tener caprichosos. ¿Sí? Manipuladores. ¿Sí? Buscan su propia satisfacción. ¿Sí? Los niños no saben pensar en otros, solo piensan en ellos. ¿Sí? Usted no ve a un niño comprando un juguete para darle a otro, ¿sí o no? No, porque los niños tienen su corazón en sí mismos. Yo no estoy hablando de las cosas lógicas humanas, ¿no? Estoy tratando de la vida espiritual. Si usted todavía como cristiano puede pensar en otro, todavía está en esa etapa de niño. Aunque usted se crea que es el maestro Jesucristo, ¿eh? ¿Entiende? Son egoístas, tienen envidia, se celan unos con otros, son competitivos. Todo eso es parte de la niñez, ¿sí? Eso es lo que le dijo Pablo a los Corintios. Hay celo entre ustedes, hay envidias, ¿sí? Hay divisiones. Bueno, les quise hablar como espirituales, pero no pude. No les puedo hablar como espirituales porque no pueden entender si hablo como espirituales. Entonces tengo que hablar como a hombres, le dijo así. ¿Sí? Pero no le estaba halagando, ¿eh? Los niños, hermanos, son inmaduros y por lo general les falta el temor de Dios. Son torpes, cometen errores. ¿Sí? Entonces, los niños, ¿qué necesitan? Disciplina. ¿Sí? ¿Usted cree que cuando nosotros llamamos la atención a la iglesia por algo, para hacer algo, como lo hicimos hace un domingo atrás, el anterior, para que vengan a orar? ¿Sí? A ver, todos los niños a orar. Y el domingo vinieron. ¿Sí o no? Ahora, el que es maduro, ya no hace falta que vos le digas, si se convoca a la iglesia general para orar, no hace falta que digan, hermano, venía a orar. Porque el maduro tiene un sentido de responsabilidad. ¿Entiendes? ¿Sí? Entonces al niño vos le tenés que estar diciendo que haga todo. Barre tu pieza, hacer la cama, poner el plato, lavar el plato, sacar la comida del perro, poner esto acá, sacar esto allá. Todo le tenés que estar diciendo, ¿sí o no? ¿Cuándo tienen hijos chicos? ¿No? Una vez ustedes se comportan así con Dios. ¿Sí? Dios dice, amá, perdoná, no seas envidioso, no seas rabioso. Y hacemos todo lo contrario, ¿eh? Bueno, eso delata nuestro estado espiritual, ¿sí? El estado de la niñez, ¿sí? Pero es un estado, hermanos, que necesitamos nosotros. Ahí necesitamos corrección, dirección, disciplina. Ahora, todo eso viene a través de la palabra, ¿no? ¿Entienden? ¿Sí? Ahora, que tiene un corazón dócil, ¿sí? Porque hay niños y niños, ¿no? ¿Sí? Veo que hay niños que son más rebeldes que otros, ¿sí o no? Cuando tienen hijos, son todos obedientes sus hijos, ¿eh? ¿Sí o no? Levanten la mano, ¿eh? O algunos son más rebeldes que otros. ¿Sí? Sí. No todos son iguales. ¿Sí? No son fotocopias, ¿no? Entonces, hermanos, en ese aspecto, ¿sí? Uno tiene que corregir, tiene que disciplinar y tiene que dar dirección, ¿sí? Vos vas a hacer esto, listo. Porque uno como padre tiene la dirección de los hijos. Entonces Dios con nosotros hace lo mismo. Porque el amor se demuestra, hermanos, en la disciplina. Cuando un padre disciplina a un hijo es porque lo ama. Si no lo ama, le deja la rienda suelta. ¿Entiendes? Por eso muchas veces nosotros Dios nos disciplina a nosotros. ¿Sí? Ya viste, Dios tan malo, tan perverso. Miramos lo que dice Apocalipsis 3:19, ¿eh? Ahora que el niño, ¿qué piensa? Mire, yo con lo que estoy diciendo ahora, un niño, ¿qué va a pensar? ¿Cree que que piensa un niño ahora cuando yo digo, ay, todo palo, nomás todo palo, ni una palabra de bendición para nosotros? Claro, el niño quiere confite nomás, ¿yo? Alfajores, chocolate, nada más, ¿yo? Entonces cuando vos le llamas la atención ya te pone cara de perro, ¿yo? Se va enojado, ni te saluda de la iglesia, ¿yo? No, de verdad, a mí me pasa con varios de ustedes me pasa, ¿eh? Y usted sabe lo que yo le digo. Igual yo hablamos igual, ¿no? Ya va a entender. Ya va a pasar, ya le vamos a sacar los cortos, ¿yo? Verso 19, que dice, a ver.
Yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Sí? Dios a los que ama, los reprende, los castiga, o los disciplina. ¿Sí? Porque es el amor de un padre. Ahora, el padre que no corrige, no llama la atención, no amonesta, no disciplina, aunque lo diga viva voz que ama a sus hijos, no lo ama. Y le está dejando el camino libre a la destrucción de su alma. ¿Entiende? Entonces, si usted va a una iglesia y su pastor nunca le reprende por nada, está en un mal lugar. ¿Sí? Acá cada tanto, acá en alguna hora tenemos que tirar la oreja, le levantamos para arriba así, o como me decía, ¿no? Yo que le agarran de acá la patilla así, o de acá atrás yo. Y sí. Pero ese es el amor de Dios. ¿Sí? Por eso Job dijo, bienaventurado el varón, dijo, que es disciplinado por el Señor. O dice, bienaventurado el varón que Dios castiga, dice la palabra. Pero la palabra castigo es disciplina, lo mismo. ¿Entienden? Entonces un niño, hermanos, tiene estas etapas. ¿Sí? Hay cristianos que son mañosos. ¿Sí? Son mañosos. Porque eso de llegar tarde son mañas. ¿Sí? Son mañas, es una maña, ¿eh? Mal domingo, ¿vio? Qué frío, Dios. Parece que está en la Antártida, ¿vio? Un frío. Bueno, abrígase, venga, levántese temprano, venga. ¿Sí? Pero esfuerzo. ¿Sí? Ahora, si usted viene temprano, busca a Dios, mancomunadamente, como lo estamos haciendo en la iglesia. Usted se prepara para ayunar todo ese día, las horas que lo hacemos. ¿Quién es beneficiado en eso? ¿Dios o usted? Usted. Por eso dice la palabra que Dios nos enseña a nosotros provechosamente. Lo que Dios te enseña es para tu provecho, es para que te vaya bien. Porque tengo pensamientos de bien y no de mal, dijo el Señor, ¿no? Para darte el fin que vosotros esperáis. ¿Sí? Entonces el pensamiento de Dios para nosotros es hacerlo bien. ¿Entienden? Pues yo le digo, aquellos que se congregan poco, congréguense más. ¿Sí? Papá, yo digo, lejos, allá, mirá, lejos. ¿Qué es lejos? Allá. ¿Sí? Acá tenemos un hermano que estamos hablando a ver si puede llegar. ¿Sí? Juan Carlos, ¿no? ¿Dónde vive, hermano? Tortuguita. En Tortuguita. Bueno, a él le queda lejos. ¿Sí? Se tiene que tomar como 8 colectivos, tiene 4 horas de viaje, eso es vivir lejos. Ahora, si usted vive y le queda un colectivo de su casa hasta acá, ¿sí? En realidad tiene un colectivo que ya me excusa, ¿yo? ¿Sí? Venga. ¿Sí? ¿Quién es el que vive más lejos acá? Dani, vos, Dani, ¿no? No, gracias a Dios Dani tiene auto, o si no, hay que ver, ¿eh? ¿Quién más vive más lejos de acá? Después están por Liniers, algunos, los hermanos están cerca. Acá tenemos la hermana que vive en Flores, ¿no? Por ahí. Bueno, ahí tenés el 46, vos. Te deja 4 cuadras, 6 cuadras. Acá todos los hermanos que vienen del barrio de allá, también el 46, te deja 6 cuadras. Lo toman en la esquina del barrio y bajan acá. ¿Sí? Vienen como el pueblo de Israel, ¿no? Todos caminando. Con la que se necesita de un esfuerzo. ¿Sí? Porque el Señor bien dijo, ¿yo? No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Sí? O si no, va a vivir como el católico. El católico va para Navidad y para la Pascua, ¿no? A la iglesia, ¿no? Y con eso ya está, ¿no? Si es la rezada ahí, listo, libre. ¿Sí? Y calma su conciencia y sigue adelante. ¿Sí? Con el pecado, con toda la mugre, no cambia la persona, ¿no? Bueno, algunos usan la iglesia también así, de esa forma, ¿no? ¿Sí? Como que, bueno, ya fui, como, ya está, ya cumplí. No se trata de cumplir. Esto se trata, hermano, de que tu vida sea transformada, sea cambiada, ¿no? Tiene que haber una transformación en tu vida. Ahora, para que haya una transformación tiene que haber un proceso y te tiene que alimentar. A ver, ¿cuántos viven comiendo un día por semana? Levante la mano. ¿Y por qué usted cree que va a vivir espiritualmente viniendo una sola vez? ¿Sí? Está desnutrido espiritualmente. ¿Sí? Va a llegar el momento que le van a faltar la fuerza y no va a poder y no va a venir más. ¿Por qué eso pasa? ¿Sí?
Para nosotros cuando venimos y nos congregamos estamos alimentando constantemente. ¿Sí? Y ustedes están 2 horas. 2 horas estamos. No es que estamos todo el día Dios haciendo culto. Son 2 horas. ¿Sí? Es poco igual. ¿Sí? Poco lo que le damos a Dios también. Entonces, hermano, en esta etapa, la etapa yo de los niños, muchos son fanfarrones, ¿no? Son mostrones. O sea, veo como el chavo y. Yo como el chavo y si el chavo andaba con una caja con rueda ahí, enseguida el otro envidioso. Y buscaba un juguete así. Y le quería mostrar así, ¿no? Es porque son niños, ¿no? Los niños son así. Y los niños espirituales también son así. Quieren mostrar que ellos pueden. Que ellos saben. Que ellos entienden. Y si tiene un don, peor, ¿no? ¿Sí? Si sabe algo de la vida, también sabe, ¿no? Tiene que mostrar. ¿Sí? Esa es la etapa del niño, ¿no? Tiene que mostrar lo que es. Y está preocupado y ocupado en que los demás sepan que él tiene algo de Dios. Porque el niño es inseguro, ¿no? Entonces tiene que demostrarlo, ¿no? Sí. Mirá que yo puedo predicar también, ¿eh? Sí. Es como un hermano le dijo a un pastor, pastor, yo me voy de la iglesia, le digo, porque acá no le dan oportunidad a nadie, nunca me pone a predicar. Y le dijo, no te puedo dar para predicarle. Ese es mi trabajo, mi responsabilidad. Y dice que él oró y el Señor le dijo, bueno, dale el domingo para que predique. Y bueno, se paró. Bueno, hermano, y se puso a llorar. Y no pudo predicar. Sí. Claro, porque uno lo que ve allá es una cosa y lo que se ve, y lo que es la responsabilidad que de acá es otra. ¿Entiendes? Uno cuando es niño piensa muchas cosas, ¿sí? De lo que es el ministerio. Yo les aseguro que muchos se querrían bajar, si supieran lo que es. Yo también fui niño y lo miraba el pastor de allá, ¿eh? Y yo pensaba cómo debería ser la iglesia. ¿Qué haría yo en su lugar? Imagínense. No, esos son los pensamientos de los niños, ¿no? Entonces jugaba como un niño. Ahora cuando me tocó a mí que me tenía que poner el zapato de pastor, dije, que Dios me libre. Porque ahora sí se me revelaron un montón de cosas que yo no entendía lo que era la iglesia. ¿Entiendes? Porque ¿qué considera que uno es pastor? ¿Qué hace? Llega acá, predica, se va a su casa. Y esa es la vida del pastor. Ojalá fuera así. ¿No? El pastor lleva una mochila que los demás no llevan, ¿no? Tiene que ocuparse de todas las cosas de la iglesia. Y si pasa algo en la iglesia, ¿a quién van a buscar? Al pastor lo van a buscar. Se muere alguien, velorio, allá el pastor. Se enferma uno, pastor. ¿Sí? Nace alguien, pastor. Casamiento, pastor. ¿Sí? Hay un problema, un conflicto en una familia, el pastor. No van a llamar a otro. ¿Sí? Ahora no importa el momento ni la situación que el pastor esté viviendo en su propia vida personal, pero él tiene que estar. Porque uno piensa que el pastor es Iron Man, ¿no? Que no le pasa nada, ¿no? ¿Entiendes? Entonces cuando uno camina con toda esa carga, uno se da cuenta que el ministerio no es tan fácil. Ahora cuando hay una mente de niño, uno juzga como niño las cosas, ¿no? ¿Sí? Hay este pastor que se cree acá que me viene a exigir a mí. Yo una vez le dije, creo ya hace como 1 año o 2, mire, si Dios me exige a mí, yo le voy a exigir a usted. Y si Dios me atornilla a mí las tuercas más fuertes, yo también a usted. Acá vamos todos o yo solo no voy. Porque esto es un cuerpo, vamos todos juntos o no van a ir. ¿Entiendes? La iglesia no la hace el pastor. Y yo le dije, yo soy el pastor administrador, pero no soy el dueño de las ovejas. ¿Entiendes? Por eso nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, ¿sí? Entonces los niños, hermanos, es una etapa que hay que pasarla y hay que madurar. Bueno, ¿por qué etapa va? ¿La primera o la segunda? ¿Sí? Vaya pasando, no, ya pasé estas. Bueno, si pasó... ¿sí? Mire, por lo general en la iglesia siempre redunda en esta etapa y en la que viene. ¿Sí? Vamos a ver la otra. La otra es la etapa del joven. Esta es una etapa peligrosa
también. ¿Sí? Miren lo que dice Lucas 2, verso 49. Acá está cuando el Señor se había perdido, pero en realidad no estaba perdido, estaba hablando ahí con los que enseñaban y lo buscaban sus padres. Y el verso 49 dice así: entonces les dijo, ¿por qué me buscabas? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Dice, más ellos no entendieron las palabras que le habló. La etapa de la juventud, hermanos, espiritualmente, es la etapa donde todos deberíamos estar involucrados en los negocios de nuestro Padre. Y todos, algunos todos. ¿Qué es lo más importante para el Señor? ¿Qué cree usted que es lo más importante para el Señor? Las almas. ¿Sí? Por eso dice, roga al Padre que envíe obreros, porque la mies es mucha. Pero los obreros, los que están involucrados en los negocios del Padre, son pocos. ¿Sí? Pocos tienen el interés. Muchos, dice, buscan lo suyo propio, pero no lo que es de Cristo. ¿Sí? Ustedes busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Bueno, cuando uno es joven, en la etapa de joven espiritual, hermanos, ¿sí? Es cuando ya hay un corazón que ya ha entendido la palabra, ya ha pasado la etapa de la infancia y de la niñez, ¿sí? Y ya tiene un sentido, hermano, en su corazón de querer hacer la obra de Dios. ¿Sí? Eso debería ser lo normal en nosotros. ¿Sí? Tu anhelo ferviente tendría que ser: ¿qué puedo hacer yo para Dios? Servirlo. ¿Sí? Mira lo que dice 1 Juan capítulo 2. Esta es la etapa que ya el joven, ¿sí?, ya ha vencido las cosas del mundo, ya ha tomado una determinación de seguir al Señor. Entonces esta etapa, hermanos, a nivel natural, la etapa de la juventud es la etapa más difícil, porque es la etapa de la tentación, donde los jóvenes son tentados constantemente, ¿sí?, donde Satanás lucha, porque mira, Satanás lucha por las almas de los jóvenes para meterlos sobre el mundo, ¿no? Entonces es una etapa de decisión, ¿sí? Cuando el Señor dijo, ¿por qué me buscan? ¿Acaso no saben que me es necesario estar en los negocios de mi Padre? ¿Cuántos años cree que tenía el Señor ahí? 12 años tenía. ¿Sí? Porque para un niño de 12 años, para la cultura judía, ya a esa edad, ¿sí?, a ellos se los consideran hombres, ¿sí?, ya están entrando en la adultez. Entonces ellos ya cambian su perspectiva de la vida, ya dejan de jugar, ¿sí?, ya no están ocupados ni preocupados, ¿sí? Si son padres que, no sé, tienen negocios, comercios, por lo general los hijos hacen el mismo trabajo, ¿entiendes? Ya se preparan para eso, ¿sí? Ya a esa edad, ¿veo? Porque es parte de la cultura eso también, ¿veo? Por acá los niños de 12, 13 años ya están en otra, ¿veo? ¿Sí? Los jóvenes, ¿veo? Algunos quieren ser influencers, youtubers, tiktokeros. ¿Sí? Por todas estas cosas, o sea, no hay un corazón, ¿sí?, dispuesto para hacer la voluntad de Dios. Porque el mundo hoy está influenciado por esto, hermano, ¿sí? Y nosotros no nos escapamos de eso tampoco. Nuestros hijos tampoco, ¿entiendes? Entonces el corazón es inclinado en muchas cosas, que el mundo tiene muchas luces, hermanos, pero detrás de eso hay mucho engaño, ¿sí? Entonces tenemos que luchar, hermanos, para que nuestros hijos amen a Dios, ¿sí? Ahora, nosotros, hermanos, en la etapa de juventud espiritual, miren lo que dice ahí, verso 13: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio, ¿sí? Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. La etapa de la juventud espiritual son personas que ya han dejado el mundo atrás, han tomado una decisión de consagrarse, de apartarse del mundo para seguir al Señor. Ya es una decisión tomada, ¿sí? No tienen en su corazón el querer volver atrás, ¿sí? Ya terminaron, porque ya vencieron, ¿vio? Ustedes vencieron al maligno. ¿Qué sentido es que uno venció al maligno?
Mira que estaba peleando ahí con la espada. Esas cosas de imaginación no. Acá habla que uno venció, ¿sí?, el engaño del mundo sobre nosotros. Porque usted sabe que Satanás rige este mundo. Él es el príncipe de este siglo, ¿sí?, y él tiene el mundo cegado. Por eso el Evangelio no le resplandece al mundo hoy. Salvo que Dios tenga misericordia de nosotros y no ha resplandecido el Evangelio a nuestros ojos. Pero antes vivíamos ciegos nosotros. ¿Entienden? Entonces el joven espiritual ya está determinado a seguir y servir al Señor. ¿Sí? Así como fueron aquellos jóvenes que estuvieron en Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿sí?, no se postraron delante de la estatua que hizo el rey Nabucodonosor. Y además le dijeron: nosotros no tenemos que hablar de este asunto. ¿Sí? Estaban dispuestos a la muerte, ¿sí?, pero ya había una determinación en el corazón. ¿Sí? Así como el Señor también le dijo a Daniel: desde el primer día que dispusiste tu corazón a conocerme y entenderme, fueron oídas tus palabras desde el primer día. Y Dios conoce el corazón, hermano, cuando está dispuesto. ¿Sí? Ahora, usted como hombre de Dios, como mujer de Dios, está dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué te va a costar hacer la voluntad de Dios? Toda tu vida. Toda tu vida te va a costar. Seguir a Cristo es tener la determinación de morir por Él. No es ir a la iglesia. Y nosotros no vamos a la iglesia. Nosotros venimos al templo. La iglesia somos nosotros. Y la iglesia no es una organización. La iglesia es un organismo vivo que tiene vida. ¿Sí? Porque el Espíritu que estuvo en Cristo vive en nosotros. ¿Entienden? Entonces, estamos determinados. ¿Por qué los mártires del primer siglo estaban determinados a morir por la causa de Cristo? Algunos colgados, otros masacrados, otros prendidos fuego, otros los tiraban en el Coliseo, otros lo usaban como antorcha. ¿Por qué moría esa gente? Los 3 primeros siglos. ¿Por qué la gente estaba tan determinada? ¿Sabe que los aborrecían mucho a los cristianos del primer siglo, pero los respetaban también? Tenían desprecio por ellos, pero los respetaban. Esos son cristianos. ¿Sí? Esa palabra cristiano significa cristitos, así. ¿Sí? Que significa pequeños cristos. O sea, el estilo de vida que ellos tenían, hermanos, era similar a Cristo. Por eso nosotros somos cartas leídas. La gente te lee. ¿Sí? Una cosa es lo que yo soy acá y otra cosa es lo que yo represento afuera. ¿Entienden? Entonces el mundo tiene que ver la luz. Por eso, señores, ustedes son la luz de este mundo y la sal de la tierra. ¿Sí? La luz habla del testimonio, la sal de tu pureza, la conservación de nuestra moralidad para preservar la verdad. ¿Entienden? Entonces, hermanos, en esta etapa, ¿sí?, los jóvenes son tentados. Ahora, el que es joven espiritual también mide la tentación, pero tiene que vencer. Es la lucha que tiene que vencer al maligno, ¿sí?, en esta etapa. ¿Sí? ¿Vencer para qué? Timoteo, 2 Timoteo, capítulo 2, dice así: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Sí? Un joven lo que hace es esto: huir de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio invocan al Señor. Eso habla de la santidad y la pureza, hermanos. ¿Sí? Cuando hablamos de la santidad, que nosotros somos hombres y mujeres apartados del mundo. Nosotros, Dios nos apartó del mundo. ¿Entienden? Usted puede entender eso en su lógica, que Dios te apartó del mundo. ¿Por qué no tenés el espíritu del mundo? No tenés la visión del mundo, no tenés los pensamientos del mundo. Dios te sacó del mundo. El Señor le dijo cuando oró en San Juan 17: Padre, yo te pido por ellos, por los que van a creer, por causa de ellos. Están en el mundo, pero no son del mundo. No te pido que los quites, te pido que los guardes. ¿Entienden? Pero Dios lo que hizo, los apartó, nos consagró. Eso es santidad, la consagración. Antes era de aquel reino, ahora soy de este reino. ¿Sí? Por eso el Señor es nuestro Señor y nuestro Salvador.
Dos cosas, ¿sí o no? Esas dos cosas implican algo. Si Él fue tu Salvador, es que te rescató. Ahora, no te rescató gratis. ¿Sí? La salvación no es gratis, es por gracia, son dos cosas distintas. ¿Sí? ¿Gratis qué es? No te cuesta nada. Ahora, la gracia costó la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice que fuiste comprado por precio de sangre. Entonces tu vida vale algo. Alguien pagó por vos. El que pagó es el que te salvó. Ahora, como te salvó, Él es tu Señor. Muchos quieren a Jesús como Salvador, pero no como nuestro Señor. Por eso muchos cristianos viven mal, porque no están bajo el señorío de Jesucristo. Hacen lo que quieran. ¿Entienden? Él es Señor y Salvador, las dos cosas. Entonces yo, si Él es mi Señor, ¿sí? Ninguno que trabaje bajo patrón va y hace lo que quiere en su trabajo. Va a consultar para hacer algo, ¿sí o no? Es la lógica humana. Bueno, por nosotros esa lógica humana en la parte espiritual no nos entra, a veces. Hacemos lo que queremos y le consultamos. Después sufrimos, nos vamos mal, tenemos malas consecuencias por malas decisiones, o decisiones impulsivas, almáticas, emocionales, y fracasamos. Y dice, Señor, ¿por qué me pasó? Y si nunca le preguntaste. ¿Entienden? Cuando llegamos a este nivel, hermanos, somos hombres y mujeres que ya empezamos a depender de Dios. Entramos en esa etapa. ¿Sí? Por eso un pastor, hermano, no puede crear discípulos propios para sí. ¿Sí? Mi trabajo no es crear discípulos que me sigan a mí. Yo tengo que formar discípulos que lo sigan a Él. Bueno, cuando un discípulo llega a la madurez, ya es guiado por el Espíritu de Dios. Mientras está en la niñez, o es recién nacido, no sabe reconocer la voz de Dios. Entonces por eso hay que madurar. Sí, pues, a mí Dios me habla, nunca me dice nada. Y entonces cuando vos escuchas la palabra, Dios no te está hablando. Por eso, como la vez enseñamos, usted tiene que encontrar la voz de Dios en medio del mensaje. ¿Entiende? De todo el mensaje, quizás una palabra es la que Dios te quería hablar. Una. Y usted tiene que trabajar con eso. Pues yo le digo, en un cumpleaños uno solo no se come la torta. No se come una porción. Entonces usted lleve su porción. Ahora, si usted vino ese día y no llevó la palabra que era para usted, usted perdió el día. ¿Sí? Entonces usted cuando se sienta acá, pídale al Señor que le diga, háblame, ¿cuál es la palabra para mí hoy? ¿Sí? Por eso se acuerda cuando el Señor oró, el pan nuestro de cada día, dános hoy. Eso tiene dos aspectos, el natural y espiritual. Señor, dame tu pan hoy. ¿Sí? Dame tu pan hoy. Pero tenga un deseo para eso. Entonces esta etapa, hermano, mira lo que dice Filipenses 2. La etapa de la juventud, hermano, espiritual, es cuando la persona ya es un ejemplo, ¿vio? Para otros. Más si usted sirve al Señor, más si usted tiene responsabilidades, más si usted tiene familia, pues tiene que ser ejemplo. Si usted es cabeza de hogar, tiene que ser la punta de lanza en su hogar, ¿vio? ¿Para qué la consagración? Ahí está, Filipenses 2, capítulo 2, verso 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos. ¿Qué significa irreprensible? Que nadie te puede reprochar algo. ¿Sí? Y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Es la peor generación que estamos viviendo, hermano. En los cuales resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Vio? Pablo sembró la palabra, edificó la iglesia, hermano, pero esperaba algo, ¿vio? Que ellos sean irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Recuerden que la palabra dice que antes que el Señor venga por su pueblo, ¿sí? El mundo va a estar de estas dos formas, como los días de Noé, ¿sí? Y como los días de Lot. Y ya estamos así. ¿Sí? En los días de Noé la gente se casaba y se daban casamiento. Es lo que pasaba. Hoy se casa uno y se divorcia el otro día, ¿no? ¿Sí? Cambian de mujer como cambian de media, ¿no?
Hoy eso es normal en el mundo. Hoy ya difícilmente encontrar matrimonios que perduren en el tiempo. ¿Sí? Hoy ya hay familias que están fragmentadas, ¿sí? Otras enlazadas, mezcladas. ¿Sí? Ahora ya no hay parejas, ahora hay tríos, parejas abiertas y un montón de otras cuestiones, porquería y basura que va apareciendo, ¿sí? El poliamor y todas esas cosas, ¿sí? Y eso va, ¿sí? Permeando la sociedad, y la sociedad como va aceptando esas cosas, y todos estos movimientos que tenemos nosotros en estos tiempos, ¿sí? De LGTB y todas esas cosas, bueno, eso marca la tendencia, ¿sí? Que la corrupción moral de la sociedad va en decadencia, y lo que antes el hombre quizás lo veía como malo, se cumple la palabra de Isaías, ahora lo llama bueno. ¿Sí? Por eso usted no va a ver un programa de televisión que no haya un homosexual hoy. Están en todos lados. Ya coparon, ¿vio? Y hoy lo tenés en los colegios, en los trabajos, en todos lados. ¿Entiendes? Entonces vamos viendo que va en decadencia. ¿Sí? Bueno, estos son los días del otro. ¿Sí? El Señor, cuando destruyó Sodoma y Gomorra, dice que el pecado subió, ¿sí? A la presencia de Dios. Bueno, eso está pasando en todos lados. Entonces vamos viendo que se va corrompiendo el mundo. Ahora la iglesia, como sal de la tierra, tiene que conservar. Ahora, ¿cómo se va a conservar la iglesia si la iglesia no tiene temor de Dios ni respeta la palabra de Dios? Tarde que temprano vamos a volver todo mundano acá adentro. Por eso la iglesia usted va hoy y no sabe si entró un baile o dónde entró. Te ponen la luz de colores, la cosa de humo allá. Vamos a alabar a Dios, te apagan la luz. Hoy te apagan la luz para alabar al Señor. Todo un entretenimiento, un circo. ¿Sí? Lo único que hacen es sacar plata nada más, entretener a la gente, no se le predica. Por eso está atestado de gente esas iglesias así, ¿no? Por usted venga a una iglesia así como acá, que te vamos a decir que tenés que arrepentir de tus pecados, y hoy la palabra, que a veces la palabra te va a acariciar y a veces te va a sacar la oreja, ¿vio? A veces te va a ir mal, porque la palabra de Dios atraviesa, hermano, ¿entiendes? Bueno, por lo general las iglesias que son como las nuestras, menos gente llega, ¿entiendes? Porque hoy muchos no buscan la verdad. ¿Sí? Porque gente se sienta en lugares para oír lo que quiere oír. Usted quiere que estés próspero, que bendecido, que Dios te va a dar esto, te va a dar aquello, y todo dádiva, ¿no? Entonces despiertan la codicia en la gente nada más, ¿sí? Entonces el alma, la vida espiritual de la persona, ¿sí? Es pobre, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, hermanos, por eso tenemos que luchar nosotros por crecer, ¿sí? Crezcamos. Tito 2:6. El joven es la etapa de la decisión. Usted tiene que decidir, usted tiene que determinar. Oiga, estas etapas, hermanos, no tiene, ¿cómo le podría decir? No tiene un tiempo cronológico, ¿sí? No tiene un tiempo cronológico en la persona. Pero estoy hace 10 años y más o menos ya debería ser joven, no tiene que ver con eso, no es el tiempo. ¿Sí? El estado del corazón de la persona, ¿yo? Recuerde que nosotros no hacemos crecer la iglesia, el que hace crecer la iglesia es el Señor. Nosotros sembramos y regamos, nada más, otra cosa no podemos hacer. Para eso servimos, no para otra cosa no. Pero no podemos hacer crecer, ¿sí? Y si uno siembra, el otro riega, pero el crecimiento lo da Dios, de acuerdo al corazón que haya. Y si hay un buen corazón, la semilla que es sembrada, ¿sí? Va a traer crecimiento. Ahí capítulo 2, verso 6, dice así: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, ¿sí? El que es joven ya en la fe, espiritualmente, ya son personas prudentes que se saben conducir, ¿sí? No son todos arrebatados así, ¿no? Atarantados, ¿no? Ya salieron de la etapa de la niñez. Entonces son personas que saben conducirse, saben hablar, ¿sí? Saben tratar a los demás, ¿sí? Son de ejemplo, ¿no? Dice el verso 7, presentándote tú, acá Pablo le habla a Tito, presentándote tú en todo, ¿cómo dice ahí? Como ejemplo, ¿sí? De buenas obras, en la enseñanza, mostrando que dice integridad y seriedad. Por eso no significa que tiene que estar con cara de perro. No, pero una persona seria es una persona que es honesta, ¿vio? ¿Sí? Íntegra, ¿sí? Uno puede confiar, ¿sí? Nos encontramos las 3, no las 3:30. ¿Entiendes? Tiene seriedad, que su palabra tiene peso. ¿Entiendes? Tiene un peso su palabra, ¿no?
Por eso, porque hoy tiene que, si usted para firmar un contrato de alquiler, tiene que 3 millones de cláusulas. ¿Sí? Tiene que. Y firmar, que te firme acá, fulano, perengano, le escriben hasta Dios tiene que bajar y firmar, ¿no? ¿Por qué está haciendo así? Porque se perdió el valor de la palabra. Antes no existía eso. ¿Entiendes? Antes era de palabras, ¿no? La palabra tenía un peso, tenía un valor. Sí, es un siglo atrás, ¿no? Ahora ya no. Ahora la palabra se la lleva el viento, como dijo la. Entonces las palabras hoy, hermanos, han perdido. ¿Sí? Bien, vamos a la otra etapa. Esta es la etapa de la adultez. Usted vaya chequeando por dónde va, ¿no? Cuando son adultos espirituales. Bien, Juan, capítulo 8, verso 31. A este adulto, yo le diría que esta es la etapa de que es ya un discípulo. Pues el Señor a nosotros nos mandó, ¿vio? Mateo 28, verso 20 por ahí. ¿Sí? Ir y predicar a toda criatura, ¿sí? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado. Hagan discípulos. ¿Sí? Yo no dice hagan seguidores, ¿vio? ¿Sí? Ni amontonen gente. ¿Sí? Ni llenen los estadios. Porque todo ese afán de la gente, hay multitud de gente, ven a la iglesia de y uno se puede sentir que está en la gloria, ¿vio? Ahora de eso, a ver cuántos discípulos tenés. A ver cuántos de esos van a morir por Cristo. Te puede sorprenderte, ¿vio? Capaz que no tenés ni uno. Pues tenés un montón de aplaudidores, ¿vio? De salameros. Porque si el Señor, hermano, quería haber revolucionado todo Israel, hubiera entrado a la sinagoga y agarraba a alguno de los escribas, los fariseos que estaban ahí, ¿no? ¿Sí? Con 12 hombres, uno encima traidor, el Señor hizo toda la obra. Porque Dios gana la guerra con poco a veces, ¿sí? Entonces, ¿usted cree que para Dios qué es importante? ¿La cantidad o la calidad? ¿Usted qué cree que un patrón quiere tener? ¿10 personas que trabajen a medio pelo o 3 que trabajen a toda máquina? Y Dios piensa igual, hermano. Dios es un Dios que tiene una mente productiva y quiere gente que produzca fruto del reino. ¿Entiendes? Entonces uno cuando es discípulo ya puede hacer. Esta es la etapa de la adultez. Miren lo que dice San Juan 8:31. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿qué dice? Seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, ¿cuál es la característica de un adulto o un discípulo? Que permanece en la palabra. Ahora, ¿qué es permanecer en la palabra? Claro. Que vivo lo que conozco. ¿Entiendes? La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cuándo cobra eficacia la palabra de Dios? Cuando yo la vivo. ¿Entiendes? Por eso hay gente que tiene conocimiento y otros que tienen sabiduría. El conocimiento es lo que yo tomo como información. La sabiduría es el conocimiento llevado a la práctica. Por eso hay mucha gente con mucho conocimiento pero con poca sabiduría. Ahora, sabio es el que practica. Por eso el Señor dijo: yo voy a considerar un hombre sabio y prudente al que oyó mis palabras y las hizo. ¿Sí? Esa es la ecuación. ¿Entiendes? Entonces un discípulo, ¿qué hace? Oye y hace. ¿Entiendes? Eso es permanecer en la palabra. ¿Sí? Yo voy recibiendo la información, porque la información lo que hace, ¿qué hace? Nos forma. Entonces la información me va formando. Dios me va moldeando a través de la información que me da de la palabra, y yo al practicar eso, esa palabra se hace viva y entonces cambia, transforma mi vida, ¿eh? Ahora, mientras la palabra esté solamente en mi intelecto, capaz que no cambie, ¿eh? ¿Entiendes? Hay gente que puede saber mucho pero vive poco.
La sabiduría está en esto, ¿yo? ¿Sí? Acá el Señor dijo bien clarito, ¿yo? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Entiendes? Esa es la característica de un discípulo. Otra característica de un discípulo: ámense unos a los otros. Y en esto el mundo conocerá que vosotros son mis discípulos, si ustedes se aman entre ustedes. Ahora, si ustedes se aborrecen entre ustedes, ¿cuándo entre los cristianos se aborrecen unos con otros? Cuando todavía tienen los pañales puestos o son niños. Un discípulo sabe amar, porque permanece en la palabra. ¿Entienden? Sabe amar, un discípulo sabe amar, hermanos. Mateo 10, verso 37. Dice: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿Sí? Esta es la característica de un adulto o de un discípulo. Sabe establecer prioridades, que es lo primero. ¿Entiendes? Entonces, ante todo, acá habla de los hijos, la familia, la madre, el padre. ¿Sí? Primero, toma su cruz, siga al Señor. ¿Sí? Mira lo que dice Lucas 14. ¿Qué te va a costar seguir a Cristo? Todo te va a costar. Pero yo pensé que venía al culto, levantaba la mano, cantaba 4 canciones y ya. No, eso no es ser cristiano, ¿no? Puede ser parte del culto, pero no estoy seguro que sea cristiano. 14:35. Perdón, 25. 14:25. Dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, ¿vio? Al Señor lo seguían las multitudes, ¿vio? Pero discípulos tenía 12 nomás. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujeres, hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, ¿qué dice? No puede. O sea, es un impedimento. El aborrecimiento no es el desprecio, ¿sí? No es despreciar a la familia. Dice, bueno, ahora no te veo más porque tengo que amar a Cristo. No. Es poner la familia en el lugar que va. Primero él, después mi familia. Primero él, después mi trabajo. Primero él, después mi casa. Primero él. Porque Cristo quiere el centro de nuestro corazón. Y Él no comparte el lugar con nadie. Porque Él fue el único que nos compró. Tu mamá no te va a salvar. Y tu marido tampoco. ¿Entiendes? Él murió por nosotros. Ahora, para algunos estas son decisiones terribles, ¿vio? Porque algunos tienen idolatría por la familia, ¿vio? Son idólatras de la familia. ¿Entiendes? Entonces, esas cosas están en el corazón. Acá Dios lo que ponía en tela de juicio, ¿sí? A ver quién lo ponía Él en el primer lugar. ¿Sí? Porque muchos querían seguir al Señor. Señor, te seguiré donde quiera que vaya. ¿Sí? Dijo, las zorras tienen guarida y las aves tienen nido, pero yo no tengo donde recostar la cabeza. O sea, deja que vaya y entierre a mis padres, y después te seguiré. Dijo, deja que los muertos entierren a los muertos. O sea, no era simple, ¿no? Pero Él ya le ponía de antemano, hermanos, que seguirlo a Él es algo difícil, ¿sí? No es fácil, ¿sí? Porque este reino es para gente violenta. No es violenta carnal, ¿vio? Sino una violencia en la determinación de su vida, de darlo todo por Él. Porque el Señor no se dio todo. ¿Entiendes? No dijo, acá pongo mi mano y mi pie. ¿Entiendes? Se dio todo. Entonces esta es la etapa, hermanos, de un discípulo. Está dispuesto a renunciar a todo, a dejar a todo, soltar todo. Por eso cuando el Señor ¿sabes? Cuando en Israel, cuando un rabino, un maestro llamaba a alguien para que sea su discípulo, acá no es como el mundo oriental, no es como el occidental, ¿no? Acá uno elige a los pies de quién se va a sentar, o quién le va a enseñar. Allá en el oriente, hermanos, el maestro busca al discípulo. ¿Entiendes? Entonces era una honra que un maestro te diga, sígueme. ¿Sí? Y eso implicaba dejar todo, porque se iba años con la persona. ¿Entiendes? Tenías que abandonarlo todo. ¿Sí? Por eso cuando
Elías fue a buscar a Eliseo, le dijo, deja que me despida de mi padre. Y le dijo, ¿qué te he hecho yo tú? A ti. O hacer lo que vos quieras. Pero dejó de tomar la determinación. ¿Sí? Y lo siguió. Y fue uno de los profetas que hizo lo doble que hizo Elías en cuanto a los milagros, ¿no? Y cuando estaban, dice que el Señor los llama a Pedro y su hermano, dice que enseguida dejaron las redes y lo siguieron, dice. Porque no es la misma mentalidad oriental con la nuestra. O sea, el seguir al Señor implica todo, era dejar toda la vida. Porque Pedro tenía capaz que tenía su pyme pesquera ahí, ¿no? Porque se dedicaba a eso. Por eso cuando él lo negó al Señor, volvió a lo que hacía antes. ¿Sí? Pero el Señor aún lo fue a buscar, ¿no? O sea, estaba en una etapa que todavía no estaba determinado, Pedro, ¿no? Yo cuando él dijo que voy a ir a la cruz, no, Señor, no te conté tal cosa. Yo iré contigo, voy a morir por vos. Y después lo negó. Oye, porque el niño es así, ¿vio? ¿Sí? Imprudente. ¿Entienden? Pero después usted ve la carta de Pedro, la primera y la segunda carta que él escribe, se da cuenta de un hombre centrado, maduro ya, ¿vio? Y murió por Cristo crucificado, colgado cabeza abajo. ¿Sí? O sea, lo que dijo, al fin de la cuenta, lo terminó haciendo, murió por él. ¿Entienden? Así murió Pedro, ¿vio? ¿Sí? Pero pasó etapas, ¿vio? ¿Entienden? Entonces, hermanos, acá dice, miren, Juan 17:14. ¿Está dispuesto a renunciar todo por Cristo? Y no, che, macho menos. Bueno. 17:14. Dice, yo les he dado a tu palabra, dice, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, o apártalos en tu verdad, y tu palabra es verdad. Acá vemos que en un discípulo, hermano, hay una distinción, que son personas conscientes de que son separadas o consagradas para Dios. ¿Entienden? Entonces ya no podemos vivir de la misma forma. Un discípulo, hermano, ama la obra de Cristo. Un discípulo ama las almas. ¿Sí? Un discípulo ama la iglesia. Un discípulo ama a los hermanos. ¿Entienden? Por eso dice la palabra en la carta de Juan, primera de Juan por ahí, que un hermano tiene que estar dispuesto a dar la vida por el otro. ¿Entienden? Por un discípulo sabe amar. ¿Sí? Por el que es niño todavía no sabe amar, ¿no? ¿Sí? Está ofendido, todo el día enojado, ¿no? No le habla mal al otro, ¿no? Ya se esconde, ¿no? ¿Sí? Mejor a este integración y le saludo, que Dios tenga misericordia de esa alma pobre, ¿no? Y se cree más maduro, se autojustifica, ¿no? No puede perdonar, no puede pasar por alto la ofensa, porque es niño todavía, ¿no? ¿Sí? Por eso Pablo dijo, yo amando más, soy amado menos. Y por decirle la verdad me volví enemigo de ustedes. El que ama, ama, como Dios ama. ¿Sí? Por eso el Señor dijo, de la misma forma que Cristo os perdonó, así perdónense ustedes también. De la misma forma, no de otra forma. ¿Cómo te perdonó Cristo? No te dijo, a ver los pecados que hiciste vos, pasá acá a la sala. Vamos a ver. ¿Por qué hiciste esto? ¿Así te perdonó el Señor o no? No, me esperó así, hermano. Y nunca te trajo a cuenta tus pecados, te perdonó. Y nunca te reprochó. Entonces usted cuando tiene que perdonar a su hermano, tiene que perdonar de la misma manera, no de otra, como Cristo te perdonó. Hay algunos que perdonan de una forma mundana. Bueno, no siento ahora. Voy a ver si siento. El perdón es un mandamiento, no es un sentimiento. Es una orden. Es una orden. ¿Sí? Es una orden de parte de Dios. Usted tiene que perdonar. El perdón trae libertad. Bueno, voy a ver, ¿sabes? No, esto no es meritocracia. A veces lo merece, ¿no? Usted no se merecía el perdón y yo tampoco. Estamos condenados al infierno todos, ¿no? Y Dios nos perdona igual. Ahora nosotros no somos más que Dios para no perdonar a alguien. Cuando lo hacemos nos ponemos en un nivel de soberbia. ¿Entienden? En un lugar que Dios no te puso. Bueno, la etapa de
del Padre. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses 2, verso 11. Ya vamos a terminar, ¿eh? No se apuren los niños. Fue porque el niño quiere salir a jugar, ¿vio? Veo que los niños están un rato y se ponen incómodos, ya empiezan a ponerse inquietos, ¿vio? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 11. Dice así: así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduviesen como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. ¿Sí? Esta es la etapa ya que uno, ¿sí?, puede, uno que sirve en la casa del Señor, ¿sí? Es una etapa que uno ya puede ayudar en la obra, hermanos, puede corregir a otros, amonestar, llamar la atención, ¿sí?, ser de ayuda. Cuando uno ya es padre, hermano, en ese sentido, ¿no?, espiritual, de que uno, no de la paternidad espiritual que se habla hoy, sino en el sentido que uno cuando es padre, mire, el corazón de un padre que ama a sus hijos hace que vele por sus hijos. ¿Entiende? Va a velar, tiene interés por sus hijos. Quiere que sus hijos crezcan bien, los cuida, les provee, les da protección. ¿Entiende? Porque su corazón está en los hijos. Ahora, esto a nivel espiritual, ¿sí?, pues yo digo que un niño piensa en sí mismo. ¿Entiende? Pero el que ya ha pasado por la etapa de madurar, ¿sí?, piensa en las cosas del Señor y vela por las cosas del Señor. Se da cuenta que un hermano no viene, se ocupa. ¿Entiende? Che, el hermano no está bien, lo voy a llamar, lo voy a visitar, lo voy a ver. Hay un interés por el alma, ¿sí? No es que le da lo mismo que venga la gente, no venga. Hay un interés, ¿entiende? Porque ya su corazón ya ha madurado en ese aspecto, ¿sí? Ya no está pensando, enfocado solamente en sus propias cosas, en sus propias necesidades. ¿Sí? Ya puede ver más allá, ¿entiende? El Padre vio la necesidad de la humanidad y envió a su Hijo como una ofrenda, ¿entiende? Así lo hizo. Pero el Padre vio la necesidad. El Señor vio al pueblo de Israel que estaba como ovejas sin pastores, y Él también, ¿sí?, predicó este evangelio, ¿entiende? Entonces usted tiene que ver en qué etapa vamos nosotros. Mire lo que dice Romanos 16. La etapa del Padre es la etapa de la reproducción. 16 dice, verso 3. Saludos a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludá también a la iglesia de su casa. Saludá a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. ¿Sí? Acá había una ciudad y él fue el primer engendrado para el evangelio, por el Evangelio de Jesucristo, a través de la predicación de Pablo. Por eso, cuando usted predica a alguien, puede engendrar a alguien, ¿entiende? Pero por lo general, hermanos, yo digo que es bueno, yo digo a aquellos que van a predicar o salen a evangelizar, cuando usted predica a alguien, tiene que hacer un seguimiento a esa persona, ¿entiende? Tiene que hacer un seguimiento. Porque si no es como tener hijos y dejarlo en la calle, ¿no? Hay que seguirlos. ¿Sí? Se los puede visitar, se los puede ver hasta que la persona vaya creciendo. Porque recuerde, es un recién nacido, ¿entiendes? Necesita la protección, la instrucción, es dependiente, ¿entiendes? Dice, no, ya no viene este, ¿vio? No, bueno, recién acaban de nacer. Es una etapa, ¿vio? Bueno, a veces hay algunos que tienen 40 años y están todavía en esa etapa, ¿vio? Pero es necesario, hermanos, que aquellos que predican la palabra o van a evangelizar tengan eso en su mente, ¿sí? Porque recuerden que los discípulos, ellos iban a predicaban en las casas, ¿vio? Y ellos constantemente visitaban las casas, ¿sí? Pablo dice que iban para ver cómo estaba la obra, ¿vio? Iban a ver, ¿vio? ¿Sí? Todos sí evangelizamos acá y en la otra iglesia allá, ¿sí? Y vamos viendo, hermanos, ¿sí? Y acá hay gente que va llegando y allá también. Ahora, esa gente que es nueva hay que cuidarla, ¿sí? Pedir su teléfono, llamarlo, a ver cómo están, que se vayan acercando, ¿sí? ¿Entienden? Y eso le toca, hermanos, hacer también los que trabajan en este asunto de la evangelización, ¿no? ¿Sí? Vamos a ir a otra etapa, que es la etapa de... Recuerden lo que leímos en Hebreos. Dice, muchos de vosotros deberían haber sido ya maestros. Dice. Bueno, esta es la etapa del maestro, ¿sí? Efesios 4:11. Ya vamos a terminar.
Efesios 4:11 dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿sí?, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por el estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. La etapa esta, hermanos, es una etapa de gente que ya ha alcanzado un nivel de madurez, ya puede instruir a otros, puede enseñar a otros. Bueno, usted puede que esté enseñando a alguien o esté instruyendo a otros, pero no es que sea maestro. Pero esta etapa es la etapa de la instrucción. Ahora, esta etapa de instrucción de aquellos que instruyen es una etapa de demanda, ¿sí? Usted no puede dar lo que no tiene. ¿Entiende? Entonces entienda que todo aquel que enseña, mire, el que enseña cuando deja de aprender, difícilmente puede seguir enseñando, ¿sí? Uno que enseña no puede dejar de aprender, tiene que aprender, tiene que buscar. Eso es todo un llamado a la responsabilidad, ¿sí? Ser responsable con la palabra de Dios. Yo digo a aquellos que quieren predicar el día de mañana, sea responsable, ¿sí? Prepárese, ¿sí? No lo deje para lo último, ¿sí? El pastor me dijo que un día iba a predicar, y el último día gracias, y ya agarró, veo como... Bueno, eso es un sentido de irresponsabilidad, ¿sí? Yo por eso a los hermanos que le doy para predicar, yo no les digo cuando van a predicar. Entonces la agarro así, se quedan ahí sorprendido, ¿sí? Tiene que estar preparado, ¿entiendes? Por eso dice la palabra: preséntate delante de Dios como obrero aprobado, que no tiene de nada que avergonzarse, que usa bien, dice la palabra de verdad, ¿entiendes? Bueno, en eso somos probados, ¿no? ¿Entiendes? Tenemos que usar bien la palabra, se tiene que preparar. Romanos 2:21 es otra etapa de uno que enseña. El libro de Santiago dice: muchos de vosotros no quieran ser maestros, dice, porque van a recibir mayor condenación. 2:21 dice: tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Bueno, acá es así el asunto, mire. Todo aquel que enseña o que predica, el respaldo de tu enseñanza tiene que ser tu propia vida, tu propio testimonio. ¿Entiendes? Que yo lo que estoy enseñando, yo lo vivo también. ¿Entiendes? Que yo puedo defender con mi conducta, con mi carácter, con mi testimonio, con mi forma de vivir lo que estoy enseñando. Un maestro ya tiene un nivel más elevado, uno que enseña, uno que transmite el mensaje, ¿sí? Entonces, hermanos, es todo un sentido de responsabilidad en ese aspecto. Miren lo que dice 1 Corintios 16, verso 15. Dice: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es la primicia de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Uno que es maestro, hermanos, y el Señor lo demostró, ¿sí? Uno que ya ha llegado a ese nivel, lo que hace es servir a otros. ¿Entienden? Servir a otros. Oiga bien, y acá presta atención, porque quiero ver lo que estoy diciendo acá. Una cosa es lo que yo digo, y otra cosa es lo que yo vivo. Hay gente que es muy servicial dentro de la iglesia, pero en la casa no levanta un plato, y aunque le pagué. Si usted es siervo acá, tiene que ser siervo por todos lados. No es siervo de la iglesia. ¿Entiendes? Por eso a veces hay conflictos en la familia, hermano, porque uno piensa que la mujer es la doña que limpia, ¿no? ¿Entiendes? No hay ayuda. Entonces, hermano, en ese aspecto, el que es un buen servidor, por eso el Señor dijo que Él vino a servir y a no ser servido. Por eso le lavó los pies a los discípulos, ¿no? De un ejemplo, ¿sí?
Y él pateó calles y calles y calles, hermano, de tierra, predicando el Evangelio. Nunca le dijo, ustedes vayan y hagan, porque así hacían los escribas y los fariseos. Por eso él le dijo, ustedes hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Pero él dio el ejemplo, ¿sí? Lo que él decía, también lo hacía. Entonces todo aquel que sirve tiene que ser un servidor en su casa. El primer ministerio que tiene aquel que quiere tener un ministerio espiritual es tu casa. Si no sabes servir en tu casa, tampoco vas a saber servir acá. Mira, Dios usa todas las cosas para nuestra preparación y capacitación para un ministerio. Todas las cosas. Si usted es irresponsable de su trabajo, en la iglesia también se está responsable. No es que lo va a hacer mejor porque para Dios. No va a pasar. Porque en su esencia está en la irresponsabilidad. Hasta que no cambie eso, no va a mejorar. Por eso dice la palabra, aquel que trabaja, trabaje como para el Señor, no para los ojos, los hombres. Porque del Señor recibiréis la recompensa. Y está hablando de un trabajo secular, ¿eh? Si trabajás, trabaja como para el Señor. Usted debería ser el primero que llega y el último que se va. Y el más responsable de todo. Y cuidar su testimonio en su trabajo. Que la gente sepa que usted es cristiano. Hay gente que va a trabajar y sabe que es cristiano, yo la otro, ¿yo? Habla como mundano, dice las mismas cosas, la misma mala palabra, habla la misma porquería, ve la misma porquería. Después va a la iglesia y levanta la mano y le digo amén. Son vidas duales, ¿yo? Ahora, si usted anhela un ministerio, hermanos, tiene que certificar esto en su vida, ¿yo? Lo que usted dice y proclama con sus palabras, usted tiene que vivir. Tiene que vivir. Usted tiene que pegar, usted ame a su esposa, porque así Dios lo manda. Y ahora el que predica ama a la esposa no lo ama. Llega a la casa y se pelea como perro y gato, ¿yo? Porque es fácil hablar, ¿yo? Ahora vivirlo. Ahora, eso le da, ¿sí?, un fundamento a tu ministerio o a tu enseñanza. Porque usted lo puede defender con hechos. No son solo palabras vacías, ¿ven? Si usted se para acá a enseñar, hay que amar a los hermanos. Ahora, ¿va a amar a los hermanos? No murmuren, le dice, capaz que el más chismoso, ¿yo? Por eso le digo, ¿yo? A veces hay una dualidad entre lo que uno predica y lo que vive. No debería pasar, porque en Cristo no pasó eso. Él lo que dijo, era. ¿Entiendes? Y lo que enseñó, lo mostró con hechos. ¿Sí? Él reprendía a los demonios de los endemoniados y dijo, ahora vayan ustedes y reprendan. Oraba por los enfermos y los mató, ¿yo? Él dijo con demostración lo que había que hacer. Ahora, eso no cambia. Entonces, todo aquel que quiere un ministerio, quiere enseñar y el día de mañana tiene autoridad, usted ya tiene que ir ordenando su vida, ¿sí? Tiene que ver lo que está desajustado con referencia a la palabra y acomodar las cosas. ¿Entiende? Para que usted sea una persona irreprensible delante de Dios. ¿Sí? Y de todo aquel que quiere un obispado o un ministerio correspondiendo a la palabra, dice, buena obra desea, pero es necesario, hay un montón de requerimientos para aquel que quiere predicar. ¿Sí? Que el obispo o el pastor o el ministro, el que va a enseñar, ¿sí?, sea marido de una sola mujer, irreprensible. Y está, vamos a una lista, vamos a enseñar eso también. ¿Sí? Cada cosa. O sea que Dios es exigente en ese aspecto, ¿sí? Entonces, hermanos, yo le digo, mire, tu familia es el primer ministerio. ¿Entiendes? Si usted le puede ser fiel a su esposa, le va a ser fiel al Señor también. ¿Sí? Va a ser fiel con la iglesia. Si usted puede cuidar a su mujer, va a poder cuidar la iglesia. Porque el Señor dijo, el que no sabe gobernar su propia casa, dice, ¿cómo cuidará? No dice gobernará, porque el pastor no gobierna la iglesia, Cristo gobierna la iglesia. El pastor cuida la iglesia. Dice, ¿cómo cuidará la iglesia del Señor? Ahora, ¿cuál es la prueba que puedes cuidar la iglesia del Señor? Que primero puedes gobernar bien tu casa. Si no, no. Entonces, el maestro o el que enseña, ¿sí?, tiene dos responsabilidades enormes. Primero, saber lo que está diciendo
entender lo que está enseñando, y segundo, que tiene que vivir lo que está diciendo. ¿Entiendes? Para que su ministerio, ¿sí?, tenga un peso. ¿Entiendes? No es fácil, pero Dios nos ayuda a hacerlo. ¿Entiendes? Así que, hermanos, bueno, cada uno sabe en el nivel que está. Vamos terminando. Santiago 3, verso 1. Dice: hermanos míos, no hagáis maestro muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Sí? Eso es lo que le decía recién, ¿no? Hermanos míos, no hagáis maestro de muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Cuándo recibimos mayor condenación? Cuando no hacemos lo que enseñamos. Porque dice la palabra que el que sabe hacer el bien y no le hace, ¿cómo es? Le es contado por pecado. ¿Sabe cómo se llama eso? Pecado de omisión. Porque yo sé, pero lo hago. ¿Entiendes? Y la última, vamos a ver Tito, capítulo 2. Esta es la etapa del anciano, ¿sí?, o la anciana. Y ella tiene dos aspectos, ¿no? Sí, en lo natural y en lo espiritual también. ¿Sí? Por eso el Señor dijo: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese la deficiencia y establecieses ancianos en cada ciudad. ¿Sí? Mira lo que dice el capítulo 2 ahí. Primero dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. ¿Vio? Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, y que enseñen a las mujeres jóvenes a odiar y a golpear a sus maridos. ¿Cómo dice? Dice amar a sus maridos, dice que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Vio? Esta es la etapa de la influencia, que es la etapa de cuando uno ya ha madurado, ha crecido, ha pasado ya las etapas y puede ser de bendición para otro. Ahora, si usted es mamá y está en la iglesia, usted tiene que ser ejemplo para sus hijos. Si es padre, tiene que ser ejemplo para sus hijos. ¿Me entiende? Porque a veces el ejemplo habla más fuerte que las palabras. ¿Sí? Entonces, hermanos, seamos de buena influencia para nuestra casa. ¿Entiende? Imagínense que yo le digo acá: hermano, usted tiene que amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Y yo voy a mi casa, que tengo mis hijos allá, y ellos escuchan que yo todos los días le maltrato a mi esposa. Sería justo que me tiren un ladrillazo de ahí donde están sentados, ¿sí o no? O mentiroso. ¿Entiendes? Bueno, cuando uno enseña la palabra, tiene que procurar vivir lo que está enseñando para tener un respaldo. ¿Entiendes? En casa. ¿Sí? Porque de esta forma tenemos que vivir. Son etapas de crecimiento. Porque cada uno sabe por dónde va. ¿Sí? Entonces usted sea consciente en eso, en dónde está usted parado, y siga creciendo. No todos hemos llegado a la estatura, pero tenemos que seguir creciendo. Yo tengo que crecer y usted tiene que crecer. Bien. En eso trae gloria a Dios, que crezcamos. ¿Sí? No que seamos una guardería, ¿vio? ¿Sí? No, tiene que ser la iglesia del Señor. Porque Dios tiene que levantar hombres y mujeres maduros, ¿sí?, para que lleven la palabra. Amén. ¿Entiende? Póngase de pie, vamos a orar.